Buen día, amigos de Eternidad del Corazón. Acá estamos una vez más dándole gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos da, ¿cierto? Gracias a Dios por el trabajo, por la salud, por el trabajo, por las fuerzas. Y bueno, que Dios bendiga cada una de sus vidas, ¿cierto? Estábamos con el libro de Génesis. Hay un montón de acontecimientos que estaría buenísimo verlo detallado, que ya después haremos mucho más adelante, Dios mediante, haremos algo un poquito más, poquito más digerido de todo esto. Solamente estamos dando a grandes rasgos, ¿cierto? Algunas cosas, algunas apreciaciones, ¿cierto? Tratando de buscar en cada palabra o encontrar en cada una de los dichos, ¿cierto? De este libro, poder encontrar lo que estamos hallando, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchas veces que en nuestro espíritu sentimos que estamos buscando algo y sentimos como que hay un aliento, como que hay viene un querer de algo, y se abre una brecha en nuestro espíritu, para bien, lógicamente, donde el Señor nos está preparando el corazón de muchos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que en nuestra mente, ¿cierto? Carnal, creemos que estamos buscando, en realidad hay alguien que se está dejando encontrar. Por eso es que estamos sintiendo todo este ámbito, ¿cierto? Todo este ámbito en el cual nos estamos moviendo y no vemos en lo almático, en lo espiritual. Cada vez estamos siendo sumergidos más y más en su gracia, en su presencia, donde Él nos va involucrando, nos va involucrando más y más, y nos va exponiendo más y más a sus capacidades y habilidades con las cuales Él nos está conformando en nuestro interior. Y entonces, en cada palabra, ¿qué es lo que nosotros encontramos cada vez que miramos el texto? Primeramente, hay un renuevo en nuestra mente, en el cual hay una iluminación, ¿sí? Hay una iluminación en el cual el Espíritu que está en nosotros nos habla en un determinado momento de la noche, del día, de la tarde, de la mañana, mientras vos estás orando, mientras vos estás caminando, mientras vos estás comiendo, tal vez estás descansando, estás trabajando. Y hay una palabra que nos pone en alerta en nuestro corazón, y es por ese lado donde Dios se está dejando hallar y nos está buscando para encender lo que Él puso en nuestras vidas, ¿cierto? E iluminación, ¿cierto? Que es alumbrar, es dar a luz. Eso es de un vocablo griego que se llama fotizo, que es iluminar, ¿cierto? Alumbrar. Lámpara a mis pies tus palabras, dijo el salmista, ¿cierto? Y por allá dice, ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con mirar su palabra, ¿cierto? Y en este lenguaje que aparentemente es algo fuera de contexto de lo que el Señor habla, vamos a ir al Génesis capítulo 5, ¿cierto? Porque ahí vamos a estar viendo algunas cosas del estado en el que estaba en ese tiempo el ser humano, ¿cierto? Y algo inimaginable, ¿no? Hoy en día poder analizar, ¿cierto? Esos tiempos, esas épocas. Pero bueno,
el Espíritu Santo es el que todo lo puede hacer en nuestras vidas y nos puede revelar o no. Hay cosas que el Espíritu Santo, lógicamente, no nos quiere revelar porque hay cosas tal vez que no podemos sobrellevar, como le dijo Jesucristo a sus discípulos. Dice, hay cosas que no puedo hablarle porque ustedes no las van a poder sobrellevar. Bueno, este es el tiempo que Dios nos quiere. ¿Por qué que no la podemos sobrellevar? No porque Él no quiera, sino porque si nosotros supiéramos algunos misterios, seguramente no lo íbamos a poder procesar en nuestro ser, ¿cierto? Y eso causaría una indigestión, por así decirlo, ¿no? Una indigestión espiritual, y eso para nada el Señor quiere, ¿no? Pero bueno, el Señor nos está alentando, vez tras vez nos está alentando para que profundicemos más en su palabra, ¿cierto? Y que le demos toda la grandeza a Él, ¿cierto? En nuestros tiempos que tenemos de adoración. Y yo creo que Él está interviniendo en el momento que su palabra viene a tu vida. Él está interviniendo y Él está dando ese hablar, ¿cierto? Y en ese hablar va acompañado el respaldo del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu te da una palabra, viene con un respaldo. No es que vos estás hablando por hablar, ¿cierto? Ni para llenar un tiempo en una reunión o llenar un tiempo en un video para que digan, qué bien que habla, qué bien que predica, sino que esa palabra verdaderamente vos la atiendas, ¿cierto? Y tu espíritu pueda mirar a aquel que te engendró, que te dio la vida, te dio a luz, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquito en el Génesis. Hay una hermosa palabra, ¿cierto?, que hablamos y que marcó un antes y un después, ¿cierto? Y que dice, y Adán, en el 4, verso 25, dice, Génesis, dice, y Adán volvió a unirse con su esposa, ¿cierto? Ese romance que Dios vez tras vez, ¿cierto? Ese romance que Dios se aventura, ¿cierto?, a que sea una constante en su palabra, ¿cierto? La unidad, la intimidad, ¿cierto? Adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató, ¿cierto? Cuando habla ese Caín mató, ahí es como que, ¿cierto?, hay una circunstancia difícil para Eva, ¿cierto? Que un hijo haya matado a su hermano, ¿cierto?, era algo atroz y de corto tiempo, porque después podemos ver que la esperanza de vida en ese tiempo era más de 10 veces mayor que la de nuestros días. Y dice que seguramente cuando dice ese mató, podemos sentir que ¿cómo es? El gran vacío y el gran dolor, ¿no? Y un poco ellos ahí sintieron, en ese tiempo, en ese momento, sintieron un poco el vacío que sintió el Señor cuando ellos hicieron lo indebido y bueno, pecaron en el huerto del Edén, ¿cierto? Y vino a conformar parte del proceso para que Dios, para que el hombre comience a entender un poco, ¿cierto?, a su Creador, que cuando le dio todas las cosas, como el hombre también falló en esa área, ¿cierto? Pero más el Señor en su amor y en su misericordia también les dio, ¿cierto?, un lugar como la tierra, y en la cual hoy en día estamos nosotros. De ahí venimos, por eso dice que Eva fue llamada madre de todos los vivientes. Y entre esos vivientes estamos nosotros por una descendencia, ¿no? Y eso es algo maravilloso, ver esta posición, ¿cierto?, de Dios en cuanto a Él, como ve
las cosas, ¿no? Y dice que también Seth tuvo un hijo, el que se llamó Enos, ¿cierto? Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor, ¿cierto? De ese momento ocurrió algo ahí que provocó, ¿cierto? Que se tuviera en cuenta muy seriamente el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios, ¿cierto? Y Enoc fue la persona que, Enos fue la persona que vivió esta gracia. Dice ahí, fíjate, los descendientes de Adán, acá vamos a ver algunos nombres y algunas cifras, algunos años, que muchas veces lo leemos, ¿no? Y dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él. ¿Eh? Los creó varón y mujer. ¿Ok? Y le dio su bendición el día en que fueron creados. Dios dijo, se llamarán hombres, ¿cierto? Les dio su bendición, ¿cierto? Aquí el hombre ya podía empezar a gozar de una bendición de parte del Señor, ¿cierto? Para que ellos llevaran esa imagen y esa semejanza en un proceso de crecimiento también, ¿cierto? Él buscaba estas cosas del hombre, ¿cierto? Y buscaba que sea alimentado en su interior, ¿cierto? En esos tiempos a través de otras maneras. Nosotros hoy en día podemos estar en una intimidad en cualquier lugar, en cualquier parte. Tenemos el trono de su gracia, tenemos acceso al trono de su gracia, al lugar santísimo, ¿cierto? Y podemos expresarle. Pero en ese tiempo había un momento, una hora, un día señalado que se le podía dar la gloria y el reconocimiento al Señor. Pero yo creo que ya la gracia de Dios, ¿cierto? Siempre estaba invitando y siempre estaba tratando de llamar la atención del hombre hacia el Señor, ¿no? Había un mover en el espíritu también que estaba ahí, ¿cierto? Estaba disponible, estaba dispuesto, ¿cierto? Y entonces dice que Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, los creó varón y mujer, y les dio su bendición el día que fueron creados. Dios dijo, se llamarán hombres. Así fue, ¿sí? Esta estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Set, ¿cierto? Y que era semejante a él, todo, ¿cierto? En todo, ¿cierto? Era semejante a él en todo. ¿Quién? Set, ¿cierto? Era semejante a él. Dios había restaurado esa imagen a través, lógicamente, de la familia, a través de Adán y Eva. Ellos sintieron la paternidad, sintieron la cobertura, ¿cierto? Entonces Seth dice que salió igual, a su padre, ¿cierto? Dice que era semejante a él en todo. Estas palabras, hay muchos que obvian este capítulo pero es muy importante. Hay muchas cosas en la palabra que es muy importante. Por ejemplo, te leen un salmo 23, Jehová es mi pastor, solamente lo escucho en las películas, por ahí cuando muere alguien, cuando es un salmo que nos arma, que nos prepara, ¿cierto? Para los que estamos vivos,
¿cierto? Por ejemplo, como un ceremonial lo leen en un velorio, por así decirlo, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas que hay que redireccionar en el espíritu y pedirle al Señor, ¿no? Por eso yo digo que cada vez que vos abrís tu Biblia, vos lo vas a abrir con un renuevo en tu mente, ¿cierto? Y aún corrigiéndome algo que dijo, algo que enseñé en otro tiempo, si no está eso, si no hay una corrección de cosas que yo hablé anteriormente y sigo hablando lo mismo es porque ese renuevo, ¿cierto?, está obviado, es como que no, ese renuevo está siempre, ¿cierto? Y ese renuevo no quiere decir hablar cualquier cosa, hablar cualquier barbaridad, sin ningún apego al texto, sino al contrario. Cuando más nos metemos, ¿cierto?, más vamos a sentir una incomodidad y nos vamos a encajar, ¿cierto?, en las opiniones por ahí que teníamos anteriormente o en las opiniones de otro últimamente, ¿no? Entonces dice que este hijo que tuvo Adán llamado Set, en todo era semejante a él. El verso 4 del capítulo 5 dijo: después de esto Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 930 años en total. A esa edad murió, ¿cierto? Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Después de esto, Set vivió 807 años y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 912 años en total. A esa edad murió. En este tiempo de Set, en esta generación que estamos hablando ahora, los hombres comenzaron a invocar a el Señor, ¿cierto? De este Enos. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Dice: después de esto, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 905 años en total. A esa edad murió. Fíjate cómo la cantidad de años, ¿no? Que Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. Después de esto, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 910 años en total y a esa edad murió. Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared, ¿cierto? ¿Qué quiero decir esto, no? Nosotros somos jóvenes, ¿cierto? Jóvenes para comparación. Nosotros morimos jóvenes, podemos decir, para comparación a estas generaciones. Hoy en día la edad promedio más o menos entre los 70, 80, 90 años hoy en día, con los avances que hay, ¿cierto? Hasta 100 años hemos sentido y un poco más también, pero en realidad somos jóvenes para comparación a esas generaciones, ¿cierto? Calcula que ahí está hablando de que Adán tuvo un hijo a los 130 años, está hablando de que, ¿cierto? A los 65 años este hombre Mahalalel tuvo hijos e hijas, ¿cierto? No quiere decir que Adán tuvo solamente a Set, sino que ya había tenido hijas y hijos anteriormente. Pero esta gente, por ejemplo, como Set, como Enos, como Mahalalel, como tanta gente, estos son los gigantes, ¿no? La gente que marcó, ¿cierto?, un tiempo y que marcó una generación, ¿cierto? Y eso tiene mucho significativo en el Señor, ¿cierto? Porque de toda esta descendencia va a venir Jesucristo, ¿cierto? De esta raíz. Entonces queda registrado todos estos nombres. Ayúdalo, hijo, mi hermano.
queda registrado estos nombres, ¿cierto? Porque de esto descendía el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 895 años en total. A esa edad murió, ¿cierto? Jared tenía, Malel vivió 800 años, así que vivió 800, tuvo a su hijo Jared, ¿cierto? Malalel. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Después de esto, Jared vivió 800 años más, Enoc, el mismo nombre que tenía el hijo de Caín, en el cual Caín había hecho una ciudad llamada Enoc. Pero Enoc acá está con H, ¿cierto? Y el nombre del hijo de Caín es sin H. Después de esto, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 962 años en total. A esa edad murió. Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad. Enoc murió, ¿cierto? Vivió con la voluntad, de acuerdo con la voluntad de Dios. Después que Matusalén nació, Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Okay? Enoc fue un personaje que marcó también un tiempo. Fue alguien que vivió bajo la voluntad de Dios, ¿cierto? Cómo en esa época un hombre podía vivir bajo la voluntad de Dios si no había Biblia, no había palabra, ¿cierto? Pero Dios usaba en ese tiempo a los padres, ¿cierto? Era uno de los instrumentos que Dios tenía para transmitir, ¿cierto?, toda esa doctrina que llevaban adelante, pero a su vez también la gracia de Dios en su Espíritu Santo en ese tiempo se movía, ¿cierto? Y enseñaba a hombres y mujeres que marcaron un tiempo, ¿cierto? Así como Eva, ¿cierto? Así como otras mujeres que no están aquí plasmado en el texto sagrado, pero que fueron artífices de estos hijos, de esta gente, ¿cierto? Que marcaron un tiempo. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec, ¿cierto? Matusalén fue el abuelo de Noé, ¿ok? Matusalén vivió 782 años y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 969 años en total. A esa edad murió, ¿cierto? De todos estos que estamos nombrando, Matusalén fue el que más vivió, más años vivió, ¿cierto? Y dio a luz a Lamec, dice, engendró a Lamec. Lamec tenía 182 años cuando nació un hijo suyo llamado Noé, ¿ok? O sea, Matusalén fue el abuelo de Noé, ¿cierto? Enoc fue el tatarabuelo de Noé, el bisabuelo, perdón, Enoc, ¿cierto? El que caminó bajo la voluntad de Dios, ¿cierto? Caminó bajo la voluntad de Dios y su hijo fue el que más años vivió, ¿cierto? Ahí hay un pequeño mensaje, ¿no?
¿cierto? Que cuando vos caminás bajo la voluntad de Dios, ¿cierto? Tu familia, ¿cierto? Tiene un buen nivel de vida en el sentido, en salud, ¿cierto? En, como dice por allá Juan, que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, ¿cierto? Que prosperemos nuestra alma a nivel de la santificación, ¿cierto? Que Él nos va transformando, ¿cierto? A través de su palabra, a través de su espíritu, ¿cierto? Y nos va dando ese crecimiento. Nosotros, Él despierta ese deseo dentro de nosotros. Por eso es que la palabra dice que nos despierta, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Eso está por allá por 2 de Pedro 2, 2, 3. Capítulo 2, versos 2 y 3. ¿Okay? Dice, Lamec tenía 182 años, ¿cierto? 182 años cuando nació un hijo suyo, al que llamó Noé. Porque dijo, el Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar, muy duro para cultivarla, pero este niño nos hará descansar. ¿Cierto? Ya había una señal en este Noé, ¿cierto? Después de Noé nació Lamec, vivió 595 años y tuvo otros hijos e hijas, ¿cierto? Así que vivió 170 años en total. A esa edad murió, ¿cierto? Vivió 170 años. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así que bueno, acá podemos ver, ¿cierto?, toda la genealogía en la cual quedó registrado, ¿cierto? Y de acá de esto iba a descender David y bueno, y todos los patriarcas, ¿no? Tanto Abraham, Jacob, Isaac, ¿cierto? Y todo lo que después fue José, Moisés, y dice cuando los hermanos, José, y dice cuando los hermanos comenzaron a poblar, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, ¿cierto? Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra. Y esto da una idea para atrás, un poco volviendo para atrás, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, ¿cierto? Y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá el hombre 120 años, ¿cierto? Se empezó a poblar la tierra, ¿cierto? Y el hombre empezó a vivir mucho menos. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ella. Y también, dice el 6, esto después lo vamos a dejar para lo último, ¿no? Para otro programa, dice, los gigantes aparecieron en la tierra, los hijos de Dios,
se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ella, y también después ellos, los famosos héroes de los tiempos antiguos, ¿cierto? Esto habla de los héroes de los tiempos antiguos, eran líderes que tenían poder, tenían una autoridad, se le había dado un poder, una autoridad. Entonces eran gigantes en esa época, ¿cierto? El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Hay otras versiones que estaba inclinado a hacer lo malo desde joven. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. ¿Okay? Acá podemos ver un poquito del capítulo 6, que después vamos a estar viendo, aunque lo podemos seguir leyendo un poquito más. Mira, este Noé dice que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, fueron Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba llena de maldad y violencia. Acá podemos ver un poco más la descripción de cómo estaba la tierra en esa época. Pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. ¿Cierto? Acá lo que había provocado el juicio de Dios no era no era directamente Satanás o las tinieblas, sino que el hombre, la inclinación humana a pecar y hacer lo contrario, ¿cierto? Y hacer violencia contra su prójimo, contra el propio hombre, era lo que Dios detestaba y quería corregir, intentó corregir, y no el hombre no tenía, digamos, esa apertura hacia Dios, sino que estaba enceguecido en su maldad, ¿cierto? Construye, le dice, un arca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas del arca, y por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz el arca de las medidas 135 metros de largo, ¿cierto? 1,5 cuadras, se puede decir. 22 metros y medio de alto, bastante alta, ¿cierto? 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto, ¿cierto? Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio, ¿cierto?, que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo, ¿cierto? Esto también nos da un poco a notar, ni con todas las fuerzas del mundo, el clima, que haya por sí solo, digamos, sin que Dios medie, jamás la raza humana va a poder ser exterminada, nunca más. Solamente Dios quiso cambiar y limpiar toda esa era, toda esa generación, ¿cierto? Y destruyó esa generación, ¿cierto? Solamente Noé, pero contigo, le dijo a Noé, ¿cierto? Contigo estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tu nuera y tú, ¿cierto? Bueno, ahí podés ver de dónde también Dios nos salvó, a través de Noé, un espíritu de un hombre que conocía la voluntad de Dios en profundidad, pregonó durante 120 años sobre este diluvio, y bueno, que
a las gentes, tendrían que rectificarse su camino, pero ninguno hizo caso, ¿cierto? Y el arca, el tipo, tipifica a Cristo, ¿cierto? Como salvación, ¿cierto? Como salvación para nuestras vidas. También llevarás en el arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo para que queden con vida, igual que tú. Contigo entrarán en el arca los animales de cada clase, tanto las aves, animales domésticos, como los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junto además toda clase de alimentos, y guárdalos para tú y los animales, dice, que tengan que comer. Y Noé hizo así como Dios se lo había ordenado. Si le dijo esto Dios a Noé, es porque tenía el poder para hacerlo, ¿cierto? Estamos hablando en un tiempo, ¿cierto?, donde el hombre tenía grandes recursos en su cuerpo, en su físico, ¿cierto?, para seguramente llevar largas jornadas esforzándose para poder hacer la voluntad del Padre, en este caso Noé, ¿no? Y así pudo cumplir con su mandato y pudo poner a cada animal en ese lugar, ¿cierto? Y cómo Dios empezó a rectificar, ¿cierto? Ahí Dios descansó en Noé, ¿cierto? Y pudo, reposó en Noé y pudo diseñar su voluntad, ¿cierto?, para que todos estos acontecimientos se hicieran una realidad, ¿cierto? Acá podemos ver cómo Dios se glorifica en Noé, ¿cierto? Así que bueno, amado, y podemos ver cómo el hombre no dice, ¿cierto?, de una forma detallada el por qué, no habla. Se ha hablado mucho de los hijos de Dios, que eran ángeles, que eran... Pero yo noto que acá está hablando de hombres y mujeres que se unieron y que de ellos nacieron gigantes, hombres que desde la antigüedad marcaron, eran grandes jefes, grandes estrategas, grandes edificadores de ciudades, ¿cierto?, con ciertos conocimientos, ¿cierto?, en lo que era la agricultura, la ganadería, todo lo que el hombre necesitó, vino en gran manera, usó a estos gigantes para llevar adelante en esa época a la humanidad, así como en su tiempo Dios levanta al faraón en los tiempos de José, ¿cierto? Y este faraón le pudo dar comida tanto a José como a su familia y como a todo Egipto, obrando la maravilla que obró, ¿cierto? Eran cosas que Dios tenía que hacerlos así, ¿cierto? A través de prodigios, maravillas, muchos de ellos no están registrados en las Escrituras, pero podemos percibir, ¿cierto?, que muchas de las cosas que hicieron con José, por ejemplo, en el tiempo de Egipto, en la antigüedad también, cosa que no se registra, seguramente Dios preservó a la raza humana, así como con el arca, con muchas otras cosas, ¿cierto? Usando hombres y mujeres inteligentes, ¿cierto?, para multiplicar las bendiciones, para que la humanidad se pudiera sustentar a través de los gobiernos, a través de leyes, ¿cierto? Así que bueno, este sistema estaba en crecimiento, se estaba refinando, se estaba levantando en los tiempos para darle forma, ¿cierto?, a las edades, a los tiempos, a las temporadas que vendrían sobre el mundo, y así de ahí comenzaba a emerger grandes líderes, ¿cierto?, de diferentes naciones que tuvieron sus imperios,
cierto, que gobernaban cierto tiempo, que eso ya lo estamos hablando en el libro de Daniel, por ejemplo, cierto, de grandes gigantes, cierto, gigantes entre comillas, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque eran hombres que se le había dado una autoridad, se le había dado un gobierno, ¿cierto? Y más allá de lo que ellos tenían sus convicciones después en diferentes dioses, tal vez diferentes posturas teológicas, ¿cierto? Llevaron adelante en ese tiempo los gobiernos y bueno, mucha gente estuvieron bajo la sombra de estos reyes y reinas gigantes en esos tiempos, ¿no? Así que, amado, esto es un poquito lo que percibimos de parte del Señor, ¿cierto? Ya estaremos mirando, seguiremos mirando la parte del diluvio, después cómo fue aconteciendo todas estas cosas y cuáles fueron sus propósitos. Así que, amado, le doy gracias a Dios por su vida y bueno, que Dios le esté concediendo trabajo a aquel que no lo tiene, que Dios le multiplique el trabajo y bueno, aquellos jóvenes que no se desalienten, que sigan adelante y en aquellos que están siendo ya teniendo un lugar en esos trabajos, un lugar donde Dios ya lo está poniendo con diferentes cargos según sus capacidades, ¿cierto? Que sigan confiando en este Dios poderoso, ¿cierto? Y que sean ejemplo y que sean humildes en cuanto a su forma de conducirse con los que están colaborando con ellos, ¿no? Y bueno, Dios le va a dar la gracia para que sean respetados también. Amado, que Dios bendiga.